Muy buenas y bendecidas tardes, mis hermanas y mis hermanos de Java Ministerio Zumpango. Bueno, gratitud a Hashem, primeramente porque me ha permitido estar nuevamente con ustedes y servirle a Él. Sí, es un gusto y un placer, como se les dije, servirle a Hashem y gratitud. Bueno, mis hermanas y mis hermanos, hoy iniciamos un subtema más, ¿sí? Y es muy importante, corto, pero muy profundo. Realmente es una enseñanza muy profunda, con mucha instrucción, ¿sí? Y retomando un poquito el tema anterior, que era el pastor restaura, ¿sí? Recordemos que Yeshua, Él nos ofrece al que quiera seguirlo, y Él restaura. Y recordemos que les ponía el ejemplo de cuando la mujer, ¿sí?, trae al bebé en el vientre y sufre muchas situaciones, muchos traumas, ¿sí? Y por ende, quien sufre también ello es el bebé que trae dentro, y sufre al momento de nacer, bueno, ya trae esas lastimaduras también, ¿sí? Y les decía que Él nos ama, y Él nos ofrece todas las herramientas necesarias para que Él nos restaure. Simplemente Él nos pide que lo sigamos, que nos mantengamos en la voluntad de su Padre, ¿verdad? Por supuesto. Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Él vino a darnos el ejemplo. Él vino a decir que todo se puede, porque recordemos que Él fue probado en todo, ¿sí? Entonces, es muy importante no echar, como dicen, al saco roto lo que nos ofrece nuestro Maestro, nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Sí, en Él está todo, Él es el medio también para llegar al Padre, ¿sí? Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Más que seguirlo, cumplir lo que Él nos está ofreciendo, ¿sí? Dejarle nuestras cargas a Él, y Él nos da una carga muy ligera, y con una carga muy ligera y con algo muy bueno y agradable al cumplir esa carga que nos da, esos mandamientos, esas leyes, una mejor vida aquí y por supuesto la vida eterna. Bueno, hoy se inicia otro subtema más, y lleva por nombre el pastor guía, o Yeshua guía, ¿verdad? Y seguimos nuevamente con el Salmo 23. En el Salmo 23 hay mucha enseñanza muy profunda, ¿sí? Y ahorita les leo el capítulo 23, versículo 3. Dice: renueva mi vida, me guía por sendas rectas en honor a su nombre. Me guía por sendas rectas en honor a su nombre. Y por eso es que el subtítulo dice: el pastor guía o Yeshua guía. Dice Yeshua: si mis palabras permanecen en ustedes,
y yo permanezco en ustedes, pedid en mi nombre. En otras palabras, podemos usar su nombre si somos obedientes a Él. Podemos usar su nombre para pedir. ¿Sí? Y como nos vamos a los tiempos muy atrás, cuando Moshe, ¿sí? Cuando Hashem le dice a Moshe, ¿sí? que vaya a sacar a mi pueblo de esas cargas pesadas. Y recordemos que Yeshua nos dice ovejas, y recordemos que las ovejas no cargan. Y bueno, recordemos que el pueblo de Israel estaba en Goshen, no tenía nada que salir afuera de Goshen, ahí tenía todo. Desafortunadamente murieron los 12 cabezas de las tribus, y ahí fue donde ya empezó a salirse el pueblo de Israel de Goshen. Bueno, y ahí recordemos la historia, habla de que pues ya Midraín los acaparó y los hizo esclavos. Bueno, pero entró alguien a sacar a ese pueblo. ¿Y quién era? Moshe. ¿Qué hizo Moshe? Recordemos que estaba igual trabajando para Yitro. Estaba en ese campo. Ahora sí, como dicen, campeando las ovejas. Cuando ve ese fuego en la zarza, y se acerca, ¿y qué le dice el Eterno? Acércate, quítate las sandalias, estás en lugar santo. Bueno, recordemos que a lo mismo le pide el Eterno a Moshe, le pide que saque a su pueblo, que sea obediente, que él va en lugar de Elohim, y Elohim va a estar delante de él, delante de Faraón. Que no tema, que vaya a buscar a su hermano Aarón. Y nos vamos a la historia más adelante, ¿sí? Igual saca al pueblo de Israel. Bueno, realmente no lo saca. Parot, después de la última plaga, que dice, no, ya, vámonos, ya es tiempo mejor de que se vayan, porque hubo un muerto, muchos muertos de Mizraim. Bueno, igual, el Eterno Hashem les dice, sean obedientes, ¿sí? Y cuando se ponen a orar, porque ya estaba el Mar Rojo y venía el pueblo de Israel, el ejército de Mizraim, y voltean para ver qué hacen, se ponen a orar. Dije, no es el momento de orar, es el momento de actuar, de accionar, a cruzar el mar. Si ahí le da la orden a Moshe, ¿verdad? Con el báculo, con la vara, toque el mar. Bueno, y ahí ya vemos que realmente el ángel fue el que abrió el mar. Pero a lo que nos ofrece, Moshe fue también un pastor, sacó también a un pueblo, sacó a un pueblo que se convirtió en una nación después, ¿sí? ¿Y qué les dice? ¿Sí? Cuando entran a matar Torah, aquí están mi ley, 10 mandamientos. ¿Sí? Continuó. Dice, si somos anárquicos, rebeldes, tibios, no tenemos el derecho de usar su nombre, el de Yeshua. Tenemos que someternos a ese yugo y a esa carga ligera que Yeshua nos viene a dar
sus mandamientos, la voluntad del Padre, de su Padre. ¿Sí? Y ayer tocó un tema, tomo palabras de nuestro rabino. Hashem nos ama y nos va a mandar algo que podamos nosotros aguantar, como dicen. Y es para bien. ¿Sí? Y es para bien. Es para voltear y decir, hey, les mandé a alguien, les mandé a un guía, les mandé a un pastor. ¿Sí? Porque es por medio de él a ir a Hashem. ¿Sí? Y como se los acabo de leer ahorita, ¿sí? Si somos anárquicos, rebeldes, tibios, no tenemos el derecho de usar el nombre de Yeshua. ¿Y qué les pasó al pueblo de Israel? Cuando Moshe subió por las lujot, por las tablas, se tardó, que dijeron, contaron mal y se alborotaron, hicieron el becerro de oro y bueno, ya conocen la historia. ¿Sí? Ahí también Hashem aplicó su ley. Y recordemos que más adelante aquellos que hicieron eso los acabó. De hecho, le llaman de la generación del desierto, fue la que se acabó. Quienes entraron a la tierra prometida en Canaán fueron los pequeños, los que iban apenas creciendo. Continúo. Dice, Yeshua nos viene a dar sus mandamientos, la voluntad de su Padre. Luego Yeshua nos dice, me guía por sendas rectas de justicia, ¿verdad? Por supuesto. Él indica mediante su palabra cuál es el camino que debemos seguir. Y Yeshua describió ese camino, un camino estrecho, un camino difícil, estrecho, por donde pocos puedan entrar. Efectivamente, es un camino que no hay ni a la izquierda ni a la derecha. Un camino que esas clipot, como dice nuestro rabino, esas cáscaras no deben de estar en nosotros cuando ya iniciemos ese camino de transición, esa jornada, ¿sí? Ese desierto. ¿Sí? Entonces, es un camino que cuesta, por supuesto, y se lo digo por experiencia. El enemigo viene y te acecha. Bueno, me imagino que algunos de ustedes, espero y no, ¿verdad?, nos haya acechado y la verdad, es el tentador. ¿Y qué quiere él? Quitarnos de ese camino estrecho, de ese camino difícil que cuesta. ¿Sí? Continúo. Por ese camino, un camino de salvación, de vida eterna, de gozo y de shalom, de paz, de tranquilidad, sin cargas y victoria. Efectivamente, pero cuesta. ¿Sí? Y más, si el bueno, hablo yo por mí, más de 50 años estar del otro lado en las creencias equivocadas. ¿Sí? Después en doctrinas de hombres, Baruch Hashem, doy gratitud a Hashem que bueno, llegué al lugar donde se enseña, se dice, nos dan instrucción y muy buena instrucción, ¿sí? Muy precisa
y que cuesta para quienes hemos empezado o seguimos en ese camino de elevación. Continuó. Pero hay otro camino, el camino de la injusticia, el camino de la anarquía, de la rebeldía, el camino donde te da satisfacción, te dan placeres en el corto plazo, pero eventualmente para que caigas, ¿sí? Es eventualmente para que te pierdas, y es por eso que la guía que Yeshua nos da a cada uno de nosotros como ovejitas, cuando nos saca a pastar, es un camino estrecho, y en el que ahí estamos, todos empujándonos, ¿sí? Y que queremos entrar a ese camino, y lo vemos. Yo digo, el ejemplo de las ovejitas. Recordemos que el pastor trae sus ovejas, y las ovejas saben el camino por donde tienen que pasar. Y oveja que como que se quiere salir, vuelve, brinca, aunque caiga sobre sus propias compañeras de camino, pero entra al redil, entra a ese camino estrecho, a ese camino donde van juntitas todas unas con otros. Y recordemos que un pastor cuenta con un gran apoyo, por ejemplo, con un perro. El perro está a la acechanza de que se vayan por el camino, y si no, corre, bueno, lo han visto, corre hasta arriba de las ovejas y le ladra y las empieza a guiar. Y el pastor va adelante y las ovejas van delante, ¿sí? Y hay dos herramientas muy importantes que cuenta el pastor, y ahorita se lo voy a detallar. Les decía, todos empujamos y queremos entrar. Es difícil, sí, pero es el camino que Él, Yeshua, nos vino a dar. Un camino de justicia. ¿Qué significa? Que si obedecemos, tenemos recompensas. Es un camino que te da y me da y nos da lo que merecemos. Es un camino también de obediencia, un camino de sujeción, un camino de libertad que Yeshua nos da en su palabra, en su evangelio, ¿sí? Como les dije, es un camino que cuesta, y el Padre no quiere que ningún hijo, Yeshua nos dice ovejas, ningún hijo quiera que se pierda. Somos su máxima creación, como siempre les he dicho. Sí, Él nos ama. ¿Qué pasó con el pecado de Adán y Jabá? A la serpiente la aventó, la corrió, la expulsó. Y nosotros, bueno, nos sacó del Gran Edén. Y hemos sido afortunados porque nos ha protegido. Si nos vamos a la historia pasada, desde Adán y Jabá, Noah, igual que pasó, Noah no acabó a todas las generaciones, nomás entró Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras, y los animales puros e impuros. ¿Qué pasó también cuando sacó, como les dije ahorita hace un momento, al pueblo de Israel, que después se convirtió en una nación? Igual,
acabó a la generación del desierto, no acabó a todo el pueblo de Israel, ¿sí? Y todavía, como decimos, bueno, le echan en cara a Hashem cuando van y exploran la tierra de Canaán, que pues, es una tierra donde no iban a cultivar, no iban a nada, ya tenían todo, ¿sí? Lo único que iban a hacer es entrar y no contaminarse con esa nación, ¿sí? Con todas esas impurezas. Y aparte, las 7 naciones ya estaban entregadas por Hashem, no iban a hacer nada, porque las naciones estaban temerosas desde el momento que salieron desde Midraim. Las naciones tuvieron miedo del pueblo de Israel. Sí, continúo. Vayamos viendo al pastor y todos nosotros detrás de él, de Yeshua. La guía que él nos da, ese camino que tenemos que seguir todos. Y si lo seguimos, cuando termine la jornada, llegaremos a nuestro lugar eterno y limpiecitos. ¿Por qué es una jornada? Porque en una jornada en esa jornada nos abre la puerta, Él nos guía, comemos, bebemos, pastamos. Recordemos que Él nos lleva por verdes prados, por los mejores lugares, su mejor palabra, la escritura, la Torá, ¿sí? Si permanecemos en Él, tenemos vida eterna, justicia para nuestros actos buenos, si transitamos en ese camino, ¿sí? Los pastores guían y para eso necesitan y se auxilian, como se los comenté en un momento, de un perrito bien entrenado para que no se desvíen. Y hago un paréntesis, hace un tiempecito, hace unos meses, vi un programa que salió, cómo hacen los cencerros que traen las ovejas, ¿sí? Cómo los fabrican, la delicadeza tiene su manera de hacerse, sus sonidos igual. El pastor conoce el sonido de cada oveja y se guían por los sonidos también, ¿sí? Continúo. Les decía que se guiaban por un perrito, ¿sí? Y se auxilia de una vara y se auxilia del cayado para no desviarlas, para que no se desvíen, para que no nos desviemos. Nos jala, nos da el jalón, ¿verdad? Pero ojo, un pastor nunca le pega a las ovejas. Es decir, la vara no es para pegarle a las ovejas. El pastor nunca va a tocar unas ovejas. Curiosamente, el cayado y la vara se usa para golpear, pero a esas fieras, a esos lobos, a esos peligros que acechan a nosotros las ovejas. Y retomo un poquito lo que les conté de Jacob, cuando le dice, cuando lo va a perseguir su suegro, que lo alcanza, y que le dice, bueno, yo nunca tomé de tus ovejas. Recordemos cómo se multiplicaron las ovejas, ¿verdad? Hashem ahí puso su mano. Bueno, siempre estuvo su mano firme sobre Jacob. ¿Y qué decía? Venían lobos, yo las defendía.
Algunas las lastimaban, yo las curaba, pero siempre te rendí cuentas. Sí, siempre te rendí cuentas. Entonces, es la función también de un pastor, cuidar. ¿Y qué usa? El collado, la vara. Pero jamás nos va a lastimar con ellos. Jamás. ¿Sí? Entonces, tenemos un pastor que nos ama, que nos guía y nos da una guía. ¿Cuál es esa guía? Los mandamientos. Nos da una ley que dejó a Moshe, el Eterno, se la entregó. Y es la que nos ofrece nuestro Adón, Yeshua. ¿Sí? Continúo con la segunda, es Cartas de Juan, no les llamo Evangelio, Cartas de Juan, capítulo 10, versículo 27. Habla también de las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Pero lo mismo, si nos mantenemos en ese redil, en ese camino estrecho, en ese camino angosto, en ese camino donde al final está una puerta, donde está Él, nos está esperando. ¿Sí? Aquí no lo dice, les doy vida eterna y no me lo van a arrebatar de mí, ¿sí? De mi mano. Nos va a defender, pero hay que tener los méritos para poder ser defendido. ¿Y qué nos pasa? Cuando sucede algo, pedimos por medio de Mashiach, de Yeshua, al Padre, pero hay que dar los argumentos legales, pertinentes, para una buena defensa, y que no venga ese enemigo a acecharnos, a quitarnos el shalom. Ya si somos testarudos, tercos, necios, bueno, ahí sí ya ni Yeshua va a meter sus manos quizás. Esperemos sí, ¿verdad? Pero ya cuando hay algo es así. Nadie te va a arrebatar de mis manos si tú estás en el camino que Él marca. Pero fíjense cómo lo dice con amor, porque nos ama. Y se lo voy a leer. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Imaginemos Yeshua agarrándonos de su mano, ¿sí? De que nos levantará. Y bueno, yo como, un comentario, una paréntesis, por ejemplo, yo en mis mañanas le digo, bueno, amado Yeshua, hoy en este día que Hashem me ha dado, que seas tú, mi Señor, tú, Yeshua, que me lleve de tu mano y que la hoja en blanco que hoy me das para escribir una nueva historia en el libro de la vida, sean cumpliendo tus leyes, cumpliendo tus mandamientos, que sea lo mejor, agradable a ti. Bueno, es lo que nos dice, de mi mano. Y Él nos lleva desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar. Él nos lleva eso. Y nadie va a arrebatar de su mano. ¿Sí? Él nos va a proteger. Porque Él con celo nos va a cuidar, nos va a proteger y no va a permitir a nadie que nos lastime, a nadie. ¿Sí? Entonces, gratitud a Hashem que nos mandó a
a Yeshua, nuestro elocuente intercesor, y ahora sí el canal para poder llegar al Padre. Así como en los tiempos de Moshe. Moshe, que dijo el pueblo, no, Moshe, ve tú mejor porque vemos relámpagos, truenos, nubes. No, tenemos temor. Mejor tú ve ante el Eterno, y lo que el Eterno diga, veremos, haremos. Baruch Hashem, que tenemos el conocimiento de la Torah y tenemos un buen maestro en la Torah, y que hoy entendemos que es por medio de Yeshua para poder llegar al Padre. ¿Sí? Entonces, Yeshua es el pastor, es nuestro pastor, es nuestro guía. Espero haya sido de bendición este subtema. ¿Sí? Les mando la verajá a cada uno de ustedes y a sus familias. Shalom.